Cuando abrí la puerta de mi casa esa noche, lo primero que sentí fue el golpe de la música en mi pecho. Mis piernas apenas me sostenían. Todavía tenía los puntos de la cirugía ardiendo bajo la blusa. Había salido del hospital esa misma tarde. Nadie fue a buscarme. Tomé un taxi sola, con las manos apretadas contra el vientre para que no me doliera tanto cada bache del camino. Pero nada me dolió tanto como lo que vi cuando crucé esa puerta. Mi sala. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi sala, la sala donde pasé años eligiendo cada mueble, cada cuadro, cada detalle con amor, estaba irreconocible. Había gente por todas partes, desconocidos, bebiendo de mis vasos, apoyados en mis muebles, pisando mi alfombra con zapatos sucios. Las sillas estaban volcadas, mis fotos familiares, empujadas contra la pared. El olor a cigarrillo y alcohol llenaba todo. Me quedé parada en la entrada, sintiendo cómo el aire me faltaba. Y entonces lo vi. Mi hijo, Rodrigo, mi único hijo. Bajando las escaleras con esa cara que no reconocí. No era enojo, era asco. Como si yo fuera un insecto que acababa de entrar arrastrándose. «Mamá», dijo, y la palabra sonó como un insulto. «¿Qué haces aquí?» Mis labios temblaron. Intenté sonreír, intenté entender. «Rodrigo, yo vivo aquí. Acabo de salir del hospital, hijo. ¿No te acuerdas? Me operaron hoy». Sí, ya sé. Me cortó con la mano, sin siquiera mirarme a los ojos. «Pero hoy tengo gente». «¿No podías llegar mañana?» Sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo pequeño, pero profundo. «Hijo, esta es mi casa». Y entonces gritó: «¡Sal de aquí, mamá! ¡Yo no te invité!». El silencio fue instantáneo. Todos dejaron de hablar. Todos me miraron. Algunas caras con lástima, otras con burla. Alguien incluso rió. Una risa corta, nerviosa, que me atravesó como un cuchillo. Rodrigo ni siquiera bajó la voz. «En serio, ma, ya estás grande para esto. ¿No puedes darte cuenta de que estorbas?» Mis rodillas casi cedieron. Sentí el calor subiéndome a la cara, las lágrimas quemándome los ojos, pero no iba a llorar ahí, no delante de ellos. Me di la vuelta. Subí las escaleras despacio, agarrándome del barandal porque el dolor de la cirugía era nada comparado con el peso que llevaba en el pecho. Entré a mi cuarto, cerré la puerta. Y entonces sí, lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por ese niño que solía abrazarme antes de dormir. Lloré por la mujer que fui, que se partió en 1000 pedazos para que él nunca le faltara nada. Lloré porque ya no reconocía a mi propio hijo. Y lloré porque, por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola. Rodrigo no siempre fue así. Hubo un tiempo en que me miraba como si yo fuera su heroína. Cuando tenía 3 años, su padre nos abandonó. Se fue una mañana sin decir adiós, sin dejar más que una nota encima de la mesa. «No puedo con esto. Lo siento». Recuerdo que Rodrigo preguntó por él durante semanas. «¿Dónde está papá? ¿Por qué no vuelve?». Yo le decía que papá estaba trabajando lejos, que pronto volvería, pero pronto se convirtió en nunca, y Rodrigo dejó de preguntar. Yo seguí adelante, porque no había otra opción. Trabajé de mesera en un restaurante por las mañanas. Por las tardes limpiaba oficinas. Los fines de semana vendía tamales que preparaba en las madrugadas. Dormía 4 horas, a veces 3, a veces ninguna. Pero Rodrigo tenía su uniforme limpio. Tenía sus útiles nuevos. Tenía sus cumpleaños con pastel y piñata. Yo me saltaba comidas para que él comiera carne. Me ponía el mismo vestido durante años para que él tuviera tenis de marca. Nunca se lo dije. Nunca quise que sintiera culpa. Él era mi razón de existir. Cuando terminó la secundaria con buenas calificaciones, lloré de felicidad. Cuando entró a la universidad, una universidad privada que me costaba la mitad de mi sueldo, sentí que todo había valido la pena. «Mamá, gracias por todo», me dijo el día que se graduó, con su toga puesta y su título en la mano. «Eres la mejor madre del mundo.
Yo lo abracé tan fuerte que pensé que mi corazón iba a explotar de orgullo. Creí que ahora sí, finalmente, podríamos descansar juntos, que él conseguiría un trabajo, que yo podría bajar el ritmo, que seríamos un equipo. Pero entonces, ella llegó. Se llamaba Bruna. La trajo a casa un sábado por la tarde, sin avisar. Era alta, delgada, con el cabello pintado de rubio y uñas largas y perfectas. Traía ropa cara. Hablaba con esa voz suave que usan las personas acostumbradas a que les digan que sí. «Mamá, ella es Bruna, mi novia». Yo sonreí. Abrí los brazos para saludarla, pero ella solo extendió la mano, fría, rápida, como si tocarme le diera asco. «Hola, señora». Esa palabra, señora, sonó como una pared entre nosotras. Preparé la cena esa noche. Hice mole, el favorito de Rodrigo. Puse la mesa bonita, con flores y todo. Quería que ella se sintiera bienvenida. Pero cuando se sentó, miró el plato y arrugó la nariz. «¿Esto qué es?», preguntó. «Mole, mi amor», dijo Rodrigo. «Es delicioso. Mi mamá lo hace desde que soy niño». «Ah», murmuró ella, moviendo la comida con el tenedor sin probarla. «Es que yo no como cosas tan pesadas». Rodrigo rió, como si fuera gracioso. Yo bajé la mirada y seguí comiendo, aunque ya no tenía hambre. Esa fue la primera señal, pero yo no quise verla. Bruna empezó a venir más seguido, y poco a poco mi casa dejó de ser mía. Dejaba su ropa tirada en el baño. Usaba mis cosas sin pedir permiso. Un día llegué y encontré mi crema facial, que me había costado un mes de ahorro, casi vacía. «Ah, sí, la usé», dijo cuando le pregunté sin levantar la vista del teléfono. Estaba en el baño. Pensé que era de todos. No dije nada. Pero algo dentro de mí empezó a encogerse. Ella comenzó a hacer comentarios, pequeños, envenenados. «Señora, ¿no ha pensado en cambiar esos muebles? Ya están muy viejos». «Rodrigo, dile a tu mamá que no cocine tan seguido. La casa huele siempre a comida». «Ay, señora, debería arreglarse más. Las mujeres de su edad tienen que cuidarse el doble, ¿no?» Y Rodrigo nunca me defendió. Al principio pensé que era porque no quería pelear con ella. Después entendí que era porque estaba de acuerdo. Un día, ella dijo algo que me rompió por dentro. Estábamos los tres en la sala. Yo bordaba una blusa. Ellos veían televisión, abrazados. Bruna miró alrededor, suspiró y dijo, como si yo no estuviera ahí: «Esta casa necesita una renovación completa. Está muy vieja, como la dueña». Rodrigo rió. Fue una risa corta, casi automática. Pero la escuché. Levanté la vista y lo miré. Mi hijo, mi razón de vivir, riéndose de mí. Algo dentro de mí se quebró esa noche. No fue ruidoso, fue silencioso, como cuando una grieta atraviesa una pared y nadie se da cuenta hasta que todo se derrumba. Dejé de cenar con ellos. Empecé a comer sola en mi cuarto, mirando por la ventana. Oía sus risas abajo, sus planes, sus sueños, y yo ya no estaba en ninguno. Me volví invisible en mi propia casa. Y lo peor de todo es que yo lo permití, porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de que si reclamaba, él se fuera. Miedo de perder al único amor que me quedaba en el mundo. Así que me hice pequeña, callada, invisible, hasta que mi cuerpo ya no aguantó. El dolor en el abdomen comenzó un martes. Pensé que era algo pasajero, pero cada día empeoraba. Al final, no pude ni levantarme de la cama. Llamé a Rodrigo desde mi cuarto. «Hijo, necesito que me lleves al doctor. Me duele mucho». «Ahorita no puedo, ma. Tengo una junta importante. Llama a una ambulancia o algo». «Rodrigo, por favor». «Mamá, ya. No seas dramática. Seguro es gastritis». Colgó. Llamé a un taxi. Fui sola al hospital. Sola me hicieron los estudios. Sola recibí el diagnóstico. Vesícula inflamada. Necesitaba cirugía urgente. «¿Viene alguien con usted, señora?», me preguntó la enfermera. «No», susurré. «Estoy sola». Ella me miró con lástima.
esa mirada que duele más que cualquier bisturí. Me operaron al día siguiente. Cuando desperté, busqué mi teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada. Salí del hospital esa misma tarde. Tomé un taxi. Regresé a casa con los puntos ardiendo y el corazón más roto que nunca. Y cuando abrí la puerta, el infierno me esperaba. La fiesta, los desconocidos, el grito de mi hijo, y ahí, en ese momento, algo dentro de mí despertó. No fue furia, no fue dolor, fue claridad. Una claridad fría, dura, definitiva. Esa noche, encerrada en mi cuarto mientras la música retumbaba abajo, abrí el cajón de mi buró. Busqué entre papeles viejos, cartas, recuerdos, y encontré algo que había olvidado. Una carta, escrita con la letra temblorosa de mi madre, poco antes de morir. La abrí con manos temblorosas y leí: Hija mía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas algo. Nunca dejes que nadie te apague, ni por amor, ni por miedo, ni siquiera por un hijo. Tú vales más de lo que crees, y mereces que te traten como la reina que eres. No te conformes con las migajas. No te quedes donde no te valoran. Vive para ti, mija, vive para ti. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando un poco la tinta. Pero las palabras ya estaban grabadas en mi alma. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la carta en las manos. Y cuando amaneció, tomé una decisión. Iba a recuperar mi vida, aunque eso significara perderlo todo. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. El dolor de los puntos seguía ahí, pero ya no me importaba. Había un dolor mucho más profundo que necesitaba curar primero. Me miré en el espejo del baño. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la piel pálida. Parecía un fantasma de mí misma. ¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste para ti?, pensé. No lo recordaba. Me bañé despacio, con cuidado de no mojar los puntos. Me puse una blusa limpia, de las que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me peiné el cabello. Me puse un poco de labial. Cuando bajé a la cocina, Rodrigo y Bruna todavía dormían. La sala era un desastre. Botellas vacías, vasos sucios, ceniceros llenos. El olor era insoportable, pero yo no limpié nada. Por primera vez en mi vida, dejé el desorden ahí. Tomé mi bolso y salí. La oficina del abogado quedaba en el centro, un lugar pequeño, con paredes de color crema y diplomas enmarcados. El licenciado Méndez era un hombre mayor, de bigote cano y voz tranquila. «Señora Estrada», me saludó, señalándome una silla. «Dígame, ¿en qué puedo ayudarle?» Me senté, respiré hondo, y le conté todo. Le conté del grito, de la fiesta, de Bruna, de los años de sacrificio, de cómo me había vuelto invisible en mi propia casa. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Señora, ¿la casa está a su nombre?» «Sí, siempre estuvo. La compré hace 20 años, cuando empecé a trabajar. Rodrigo nunca pagó un peso por ella». El licenciado asintió. «Entonces, usted tiene todo el derecho de hacer lo que necesite. ¿Qué quiere hacer?» La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué quería hacer? Cerré los ojos. Vi a Rodrigo de niño, abrazándome antes de dormir. Vi sus dibujos en el refrigerador, sus diplomas, su sonrisa. Pero también vi su cara de asco cuando me gritó, la risa cuando Bruna me humilló, el silencio cuando más lo necesité. Abrí los ojos. Quiero que se vaya. Quiero recuperar mi casa, mi vida, mi paz. El licenciado Méndez no pareció sorprendido. «Entonces haremos una notificación de desalojo. 30 días para que desocupe la propiedad. Es su derecho legal». Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. «Hágalo». Firmé los papeles con mano temblorosa. Cuando salí de esa oficina, sentí algo extraño en el pecho. No era alivio, no era tristeza, era libertad. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado. Rodrigo y Bruna seguían con su vida normal. Salían, volvían tarde, dejaban todo sucio.
A veces ni me saludaban. Yo seguía invisible, pero ahora era diferente. Ahora yo estaba eligiendo ser invisible, estaba esperando mi momento. Una tarde, mientras ellos no estaban, subí al ático. Ahí guardaba cajas viejas con documentos, fotos, recuerdos. Busqué hasta encontrar lo que necesitaba, las escrituras de la casa, el testamento que había hecho años atrás, los estados de cuenta del banco. Todo estaba a mi nombre, todo. Rodrigo no tenía nada. Legalmente, era mi inquilino, y ni siquiera pagaba renta. Sonreí. Una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin. También hice algo más. Abrí una cuenta de banco nueva, en otro banco. Una cuenta que solo yo conocía, y empecé a transferir dinero. Poco a poco. Todo lo que tenía ahorrado. Todo lo que había guardado para emergencias. Esta era mi emergencia. Busqué departamentos en renta. Pequeños pero bonitos, con luz natural, con balcón, con paz. Encontré uno perfecto. Un lugar en un edificio tranquilo, con una ventana grande que daba a un parque. Tenía una sala pequeña, una cocina, un cuarto. Era todo lo que necesitaba. Pagué el depósito, firmé el contrato y empecé a planear mi mudanza en secreto. El día 15 llegó la notificación. Yo estaba en la cocina cuando sonó el timbre. Rodrigo abrió la puerta. Era un oficial del juzgado, con un sobre manila en la mano. ¿El señor Rodrigo Estrada? Sí, soy yo. Tiene una notificación legal. Favor de firmar de recibido. Vi la cara de Rodrigo cambiar mientras leía el documento. Primero confusión, después incredulidad, finalmente furia. ¿Qué es esto?, gritó entrando a la cocina como huracán. ¿Desalojo? ¿Me estás corriendo de mi casa? Yo seguí pelando papas, sin mirarlo. No es tu casa, Rodrigo. Es mi casa. Siempre lo fue. Estás loca. No puedes hacer esto. Dejé el cuchillo. Me volteé. Lo miré directamente a los ojos. Sí puedo. Y ya lo hice. Tienes 30 días para irte. Mamá, esto es una locura. Soy tu hijo. Exacto. Eras mi hijo. El que me cuidaba, el que me respetaba. Ese hijo ya no existe. Bruna apareció detrás de él, con el celular en la mano y cara de espanto. Rodrigo, ¿es en serio? ¿Nos está corriendo? Cállate, Bruna, le dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Tú no eres nadie en esta casa. Nunca lo fuiste. No le hables así, gritó Rodrigo. Ella es mi novia. Y yo soy tu madre. Pero eso ya no te importa, ¿verdad? Mamá, por favor. ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero para rentar. Deberías haber pensado en eso antes de gritarme en mi propia casa, antes de reírte cuando ella me humillaba, antes de dejarme ir sola al hospital. Vi sus ojos llenarse de lágrimas. Por un momento me sentí flaquear, pero recordé su risa, su desprecio, el grito, y me mantuve firme. 30 días, Rodrigo, ni uno más. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Escuché sus gritos, sus reclamos, sus insultos, Bruna llorando, Rodrigo golpeando paredes, pero yo ya no estaba ahí. Mentalmente ya me había ido. Los siguientes días fueron un infierno. Rodrigo intentó todo. Primero la furia, gritaba, rompía cosas, me insultaba. Yo no respondía, solo contaba los días. Después intentó la manipulación. Mamá, piensa en todo lo que hemos vivido juntos. ¿Vas a tirar todo a la basura? Tú lo tiraste primero, hijo. Pero fue un error. Todos cometemos errores. Sí, y yo cometí el error de olvidarme de mí por tanto tiempo. Luego vino el chantaje emocional. Si me corres, nunca me volverás a ver. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quedarte sola para siempre? Esa pregunta me dolió, porque me hizo pensar. ¿Realmente quería quedarme sola? Pero entonces me di cuenta de algo. Ya estaba sola. Llevaba años estando sola, incluso viviendo con él. Al menos ahora sería una soledad elegida. Una soledad en paz. Si ese es el precio de mi dignidad, le dije, estoy dispuesta a pagarlo. Bruna también intentó hablar conmigo. Una tarde me encontró en el jardín regando las plantas. Señora Estrada,
comenzó con voz suave, casi infantil. Sé que las cosas no empezaron bien entre nosotras, pero podemos arreglarlo. Yo de verdad quiero a Rodrigo, y sé que usted también. La miré. Esa mujer que había entrado a mi casa como invasora, que me había tratado como basura, que había envenenado a mi hijo contra mí. Bruna, le dije, tú no quieres a Rodrigo. Tú querías esta casa, querías comodidad, querías alguien que te mantuviera. Pero ahora que ven que no hay nada que sacar de mí, ¿qué vas a hacer? Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Ya lo veremos, continué. Cuando se den cuenta de que tienen que trabajar de verdad, cuando tengan que pagar renta, cuando la vida se ponga difícil, ahí sabré si realmente lo quieres. Me di la vuelta y entré a la casa. No volví a hablarle. Ahí, el día 28, Rodrigo todavía no había empacado nada. Creía que yo iba a ceder, que a última hora mi instinto de madre iba a ganar. Pero el día 29 llegó la policía, 2 oficiales, el mismo del juzgado, y un camión de mudanzas que yo había contratado en secreto. Toqué a la puerta de su cuarto. Rodrigo, es hora. Abrió la puerta. Tenía los ojos rojos, la barba sin rasurar. Parecía un hombre destruido. Mamá, por favor, dame una oportunidad más. Ya tuviste todas las oportunidades del mundo, y las desperdiciaste. Los oficiales subieron. Empezaron a sacar las cosas de Rodrigo. Ropa, cajas, todo. Bruna lloraba sentada en las escaleras. Rodrigo no paraba de gritar, de suplicar. Yo me quedé parada junto a la ventana, con los brazos cruzados, viendo cómo sacaban todo a la calle. Cuando terminaron, Rodrigo se acercó a mí una última vez. ¿Esto es lo que querías? ¿Verme en la calle? No, hijo. Lo que yo quería era que me amaras, que me respetaras, que me cuidaras como yo te cuidé a ti. Pero eso nunca lo quisiste dar. Te odio, susurró. Esas palabras me atravesaron, pero no me rompieron. Yo no te odio, Rodrigo, pero tampoco te necesito. Se fue, con Bruna, con sus maletas, con sus cajas apiladas en la banqueta. Cerré la puerta, y por primera vez en años, mi casa quedó en silencio. Un silencio pesado, triste, pero limpio. Esa noche dormí profundo, no soñé, no lloré, solo descansé. Y a la mañana siguiente, comencé mi nueva vida. La primera semana sola en mi casa fue extraña. Me despertaba temprano, por costumbre, pero ya no había nadie a quien prepararle desayuno, nadie dejando ropa tirada, nadie poniendo música alta, nadie ignorándome, solo silencio. Al principio, ese silencio me asustó. Me hacía sentir como si hubiera cometido un error terrible, como si hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. Pero poco a poco, ese silencio se volvió hermoso. Empecé a escuchar cosas que antes no oía. Los pájaros en el jardín, el viento moviendo las cortinas, mis propios pensamientos, claros, sin el ruido constante de otros. Limpié la casa de arriba a abajo, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba sacar toda la energía negativa que se había quedado pegada en las paredes. Abrí las ventanas. Dejé entrar el sol. Puse flores frescas en la mesa, y por primera vez en años, mi casa volvió a sentirse mía. Pero la verdadera transformación no empezó en la casa. Empezó en mí. Una tarde, mientras ordenaba el ático, encontré una caja vieja. Adentro había pinceles, óleos, lienzos enrollados, cosas que había guardado hacía más de 30 años. Cuando era joven, antes de que Rodrigo naciera, yo pintaba. Era mi pasión. Soñaba con tener una exposición algún día, con vender mis cuadros, con ser artista. Pero cuando me quedé sola como un bebé, tuve que elegir, el arte o la supervivencia. Elegí la supervivencia, y el arte se quedó guardado en cajas polvorientas, esperando un mañana que nunca llegó. Hasta ahora. Saqué los pinceles. Estaban duros, viejos, pero los limpié con paciencia. Compré pinturas nuevas en una tienda de arte del centro. El vendedor, un joven con lentes redondos, me sonrió. ¿Va a empezar un proyecto nuevo? No, le dije.
Voy a retomar uno viejo. Instalé un caballete junto a la ventana de la sala. La luz de la tarde entraba perfecta, dorada, cálida, y pinté. No sabía qué estaba pintando al principio. Solo dejé que la mano se moviera sola. Colores, formas, emociones. Poco a poco apareció una imagen, una mujer de espaldas, mirando hacia un horizonte abierto. Libre. Lloré mientras pintaba, pero no de tristeza, de liberación. También empecé a salir más. Antes, mi vida era la casa, el trabajo, la casa. No tenía amigas, no tenía tiempo para mí. Todo era para Rodrigo. Pero ahora tenía tiempo. Me inscribí en un taller de cerámica en el Centro Cultural del barrio. Era los martes y jueves por la tarde. Un grupo pequeño, la mayoría mujeres de mi edad. La primera clase fue incómoda. No sabía qué hacer con mis manos. El barro se me resbalaba. Mis piezas salían chuecas, feas. Pero la maestra, una mujer llamada Lupita, de cabello blanco y sonrisa enorme, se acercó. No te preocupes, mija. Nadie nace sabiendo. Lo importante es disfrutar el proceso. Y tenía razón. Poco a poco fui agarrando práctica. Hice un plato, luego una taza, luego un florero. No eran perfectos, pero eran míos. Conocí a las otras mujeres del taller. Marta, que acababa de enviudar y estaba reconstruyendo su vida. Sofía, que había dejado un matrimonio de 40 años porque su esposo la engañaba. Raquel, que había criado sola a 4 hijos y ahora finalmente estaba haciendo algo para ella. Todas teníamos historias parecidas. Todas habíamos dado todo por otros. Todas estábamos aprendiendo, tarde pero seguro, a darnos algo a nosotras mismas. Un día, después de clase, fuimos todas a tomar café. Nos sentamos en una terraza pequeña, con el sol cayendo sobre nosotras. ¿Saben qué?, dijo Marta, levantando su taza. Brindo por nosotras, por las mujeres que renacen. Por las mujeres que ya no piden permiso, agregó Sofía. Por las que eligieron su paz, dije yo. Chocamos nuestras tazas y reímos. Reímos con ganas, con libertad, con esa alegría que solo conocen las mujeres que tocaron fondo y decidieron subir. Por primera vez en años tenía amigas. Amigas de verdad. Mientras tanto, me llegaban noticias de Rodrigo. No directamente. Él no me hablaba, no me buscaba. Pero vivimos en un barrio donde todos se conocen, y las noticias vuelan. Me enteré, por la vecina de enfrente, que Rodrigo y Bruna estaban viviendo como un amigo de él, en un departamento chico, compartido con otras 2 personas. Se ve que no les está yendo bien, me dijo la vecina con esa voz de chisme piadoso. Los vi discutiendo en la calle el otro día. Ella le gritaba que esto no era lo que había prometido. No sentí alegría al escuchar eso, pero tampoco sentí lástima. Semanas después, la señora de la tienda me contó que había visto a Bruna sola, comprando cigarros. Le pregunté por Rodrigo y me dijo que ya no estaban juntos, que él no tenía nada que ofrecerle. Ahí estaba. La verdad que yo ya sabía. Bruna nunca amó a Rodrigo. Solo amó la comodidad. Y cuando esa comodidad desapareció, ella también. Me dolió por mi hijo, porque sé lo que es que te rompan el corazón. Pero también supe que era una lección que él necesitaba aprender. No todas las heridas las causan los enemigos. A veces, las peores heridas vienen de las personas que elegimos amar. Un sábado por la mañana, 2 meses después del desalojo, estaba regando las plantas del jardín cuando escuché el timbre. Abrí la puerta. Era Rodrigo. Estaba más delgado, ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada. Parecía 10 años mayor. «Hola, mamá», dijo con voz ronca. No respondí, solo lo miré. «Yo necesito hablar contigo». Me hice a un lado. Él entró despacio, como si tuviera miedo de que lo corriera de nuevo. Nos sentamos en la sala. Yo preparé café, en silencio. Cuando le di su taza, sus manos temblaban. «Mamá», comenzó, y su voz se quebró. «Tenías razón, en todo». Tomé mi café. Esperé. Bruna me dejó, hace 3 semanas.
Dijo que yo era un fracasado, que sin tu casa, sin tu dinero, no era nadie. ¿Y qué esperabas, Rodrigo? Yo pensé que ella me quería. Ella nunca te quiso. Yo lo supe desde el primer día, pero tú no quisiste verlo. Lo sé, susurró. Y lo siento. Siento haberte tratado así. Siento haberte gritado. Siento todo. Lo miré. Mi hijo, mi niño, el hombre que había parido, criado, amado con todo mi ser. Y sentí nada, ni rabia, ni amor, ni dolor, solo cansancio. ¿Por qué estás aquí, Rodrigo? Porque te extraño, mamá, porque me di cuenta de que eres lo único real que tengo. Y quiero volver. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Dejé mi taza en la mesa. No. ¿Qué? No, Rodrigo, las cosas no van a volver a ser como antes. Pero mamá, yo cambié, de verdad. Tal vez, pero yo también cambié. Y la mujer que era antes, la que dejaba que la pisotearan, la que vivía solo para ti, esa mujer ya no existe. Pero soy tu hijo, y yo soy tu madre. Pero eso no significa que deba sacrificarme eternamente por ti. Yo también tengo derecho a vivir. Rodrigo bajó la mirada. Vi sus lágrimas caer sobre sus manos. Entonces, ¿ya no me quieres? Esa pregunta me rompió un poco, porque la respuesta era complicada. Te quiero, Rodrigo. Siempre te voy a querer, pero ya no te necesito. Y tú tampoco puedes seguir necesitándome de esa forma. Entonces, ¿qué hago? Vives tu vida. Te haces responsable de ti mismo. Creces, te caes, te levantas, sin mí. No sé si puedo. Sí puedes, porque tienes mi sangre. Y si yo pude sobrevivir sola, tú también puedes. Se quedó en silencio. Luego se levantó. ¿Puedo al menos visitarte de vez en cuando? Lo pensé. Cuando estés listo para venir como un hombre, no como un niño buscando que lo rescaten. Sí, puedes visitarme. Asintió. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Te quiero, mamá. Yo también, hijo. Cerró la puerta. Y yo seguí con mi día, porque mi vida ya no dependía de él. Finalmente, era mía. Pasaron 6 meses desde aquel día. 6 meses en los que mi vida cambió de formas que nunca imaginé. Seguí pintando. Cada tarde, después del taller de cerámica, me sentaba frente al caballete y dejaba que los colores hablaran por mí. Pinté recuerdos, pinté dolores, pinté esperanzas. Marta, del taller, vio uno de mis cuadros un día que vino a visitarme. Dios mío, Estela, dijo, mirando el lienzo con los ojos abiertos. Esto es hermoso. ¿Has pensado en vender tu trabajo? Me reí. ¿Quién va a querer comprar los cuadros de Uma Vieja? No digas tonterías. Hay una galería en el centro, la Casa del Arte. Hacen exposiciones de artistas locales. Deberías llevar tus piezas. La idea me aterrorizó, pero también me emocionó. Una semana después, armada de valor, llevé 3 de mis cuadros a la galería. El dueño, un hombre de unos 50 años con camisa de lino blanco, los miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. ¿Cuánto tiempo lleva pintando?, preguntó finalmente. Toda la vida, respondí, pero dejé de hacerlo por 30 años. Se nota, dijo, y mi corazón se hundió. Se nota la madurez en los trazos, la emoción. Esto no lo pinta alguien joven. Esto lo pinta alguien que ha vivido. Me ofreció un espacio en una exposición colectiva que tendría lugar en 2 meses. Salí de esa galería caminando en una nube. Llamé a Marta, a Sofía, a Raquel. Todas gritaron de emoción por el teléfono. «¡Lo lograste!», decía Marta. «Estoy tan orgullosa de ti». Y yo también estaba orgullosa, de mí misma. La noche de la inauguración llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Me arreglé el cabello. Me maquillé con cuidado. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Ahí estaba yo, Estela, no la madre de alguien, no la esposa de alguien, solo yo, y me veía hermosa.
Llegué a la galería con el corazón latiendo fuerte. Había gente, música suave, copas de vino, mis 3 cuadros colgados en la pared como una pequeña placa que decía mi nombre. Estela Vargas, artista. Me quedé parada frente a ellos, sintiendo una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Era como si hubiera desnudado mi alma y la hubiera colgado en una pared para que todos la vieran. «Son preciosos», dijo una voz detrás de mí. Me volteé. Era un hombre mayor, de cabello gris y ojos amables. Vestía un saco de tweed y tenía una copa de vino en la mano. «Gracias», murmuré. «Transmiten mucho dolor», continuó, mirando el cuadro central, «pero también esperanza. Es una combinación rara y poderosa». «Es mi vida», dije, sorprendiéndome de mi propia honestidad. «Todo lo que he vivido está ahí». «Se nota. Por eso es arte verdadero». Platicamos durante un rato. Se llamaba Fernando. Era profesor de literatura jubilado. También pintaba, como hobby. «Nunca es tarde para empezar», dijo, «o para volver a empezar». Esas palabras se quedaron conmigo el resto de la noche. Al final de la velada, el dueño de la galería se me acercó como una sonrisa. «Estela, vendiste los 3 cuadros». «¿Qué?», casi grité. «Sí. Uno lo compró un coleccionista de Guadalajara. Los otros 2, parejas locales. Les encantó tu trabajo, y ya hay gente preguntando si tienes más piezas». Sentí que las piernas me temblaban. Marta me abrazó tan fuerte que casi no pude respirar. «Lo hiciste, lo lograste». Esa noche volví a casa flotando. Puse el cheque de la venta sobre la mesa de la cocina y lo miré durante horas. No era una fortuna, pero era mío, ganado con mi talento, con mi esfuerzo, con mi corazón. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Fernando, el profesor que conocí en la galería, se volvió un amigo cercano. Nos veíamos para tomar café y hablar de arte, de libros, de la vida. No era romance, era algo mejor. Era compañía genuina, sin expectativas, sin exigencias. «¿Sabes, Estela?», me dijo un día, «tienes una energía diferente, como si hubieras renacido». «Porque renací», le respondí. «Toqué fondo, y cuando estás en el fondo, solo puedes subir». Él asintió, pensativo. Yo pasé por algo similar cuando mi esposa murió. Pensé que mi vida se había acabado, pero luego entendí que la vida no se acaba hasta que tú decides que se acabó. Brindamos con nuestros cafés, por los renacimientos, por las segundas oportunidades, por atrevernos a vivir de nuevo. Rodrigo me llamó algunas veces durante esos meses, no muchas, tal vez una vez cada 3 semanas. Las conversaciones eran cortas, incómodas al principio, pero poco a poco fueron volviéndose más naturales. «Conseguí un trabajo, mamá», me dijo una vez. «No es gran cosa, mesero en un restaurante, pero es honesto. Me alegro por ti, hijo». Y me inscribí en terapia. El psicólogo me dijo que tengo que aprender a ser independiente, que tengo problemas de... ¿Cómo lo llamó? Codependencia. «Todos tenemos cosas que trabajar», le dije. «Yo también estoy aprendiendo». «¿A qué?» «A vivir para mí, a no sentirme culpable por eso». Hubo un silencio. «Te admiro, mamá. Sé que no te lo dije antes, pero lo hago». Esas palabras me llegaron hondo, pero no me hicieron cambiar de opinión. Seguía siendo firme. Él tenía que caminar su propio camino. Y yo, el mío. Un día estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché una voz familiar. «¿Señora Estrada?» Me volteé. Era Bruna. Se veía diferente. Sin maquillaje, ropa sencilla, el cabello recogido en una cola despeinada. Parecía normal, casi humana. «Hola, Bruna», dije sin emoción. «Yo quería hablar con usted. ¿Tiene un momento?» Dudé, pero algo en su mirada me hizo aceptar. Nos sentamos en una banca del parque cercano. «Quiero pedirle perdón», dijo sin rodeos. «Sé que fui horrible con usted. Lo sé, y no tengo excusa». «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. «¿Qué te hice yo para que me trataras así?». Ella bajó la mirada. «Nada. Usted no me hizo nada. Yo tenía envidia».
¿Envidia? ¿De mí? Sí, envidia de la relación que tenía con Rodrigo, de cómo él la veía. Yo nunca tuve eso con mi madre. Ella me abandonó cuando era niña. Y cuando vi lo que ustedes tenían, quise destruirlo. Porque si yo no podía tenerlo, ¿por qué usted sí? Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esa honestidad. Eso no justifica nada, le dije. Lo sé, y no busco justificarlo. Solo quería que supiera que me arrepiento. De verdad. ¿Y Rodrigo? No hemos hablado desde que terminamos. Supe que está en terapia. Me alegro por él. Se lo merece. Nos quedamos en silencio unos minutos. Gracias por disculparte, dije finalmente. Pero no puedo perdonarte todavía. Tal vez algún día. Pero no hoy. Ella asintió. Lo entiendo. Solo quería decírselo. Se levantó y se fue. Yo me quedé sentada en esa banca, procesando todo. No sentí satisfacción por verla arrepentida. Tampoco sentí rencor. Solo sentí paz. Porque me di cuenta de algo. Perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar, dejar ir el peso, seguir adelante. Y yo ya había seguido adelante. Esa noche, mientras pintaba en mi sala, sonó el teléfono. Era Rodrigo. Mamá, ¿puedo ir a visitarte el domingo? ¿Para qué? Pregunté con cautela. Solo para verte, para platicar, sin pedir nada. Lo prometo. Dudé. Está bien, pero solo si vienes con respeto. Lo haré, te lo prometo. Colgué el teléfono y miré por la ventana. La vida seguía sorprendiéndome. Seguía moviéndose, seguía cambiando, y yo también. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro, porque finalmente entendí algo. El futuro no se construye aferrándose al pasado, se construye soltándolo. El domingo llegó nublado, como olor a lluvia en el aire. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café, limpié la casa, aunque ya estaba limpia. Era mi forma de calmar los nervios. No sabía qué esperar de esta visita. Parte de mí quería creer que Rodrigo había cambiado. Otra parte, la que todavía llevaba las cicatrices, se mantenía alerta. A las 11 de la mañana sonó el timbre. Abrí la puerta. Rodrigo estaba ahí, como una bolsa de pan dulce en las manos. Traía el cabello más corto, bien peinado, ropa limpia. Se veía diferente, más maduro, como si hubiera envejecido años en meses. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa tímida. «Hola, hijo. Pasa». Entramos a la sala. Él miró alrededor, como si estuviera viendo la casa por primera vez. «Se ve bonita», dijo. «Diferente, más luminosa». «Abrí las cortinas», respondí. «Dejé entrar la luz». Nos sentamos. Serví café. Puse el pan en un plato. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que están aprendiendo a conocerse de nuevo. «Mamá», comenzó finalmente, «sé que las palabras no bastan, pero quiero que sepas que he estado trabajando en mí mismo. En serio». «¿Cómo?» «Voy a terapia 2 veces por semana. Mi psicóloga me ha ayudado a entender muchas cosas. Sobre mí. Sobre cómo te traté. Sobre todo». «¿Y qué has entendido?» Él respiró hondo. «Que fui un hijo terrible, que di por sentado todo lo que hiciste por mí, que dejé que Bruna te tratara mal porque en el fondo yo también te veía así, como alguien que estaba ahí solo para servirme. Y eso me avergüenza más de lo que puedo expresar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pasé toda mi vida pensando que eras indestructible, que siempre ibas a estar ahí, aguantando todo. No me di cuenta de que eres humana, de que tienes límites, de que también te duele. Todos cometemos errores, Rodrigo», dije suavemente, «pero lo importante es aprender de ellos. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero ser mejor, no para que me perdones o para volver a vivir aquí, solo para ser un mejor hombre, el hombre que tú merecías tener como hijo desde el principio». Esas palabras me tocaron profundo, porque venían de un lugar genuino, sin manipulación, sin expectativas.
Me alegro de que estés haciendo ese trabajo, hijo. De verdad. ¿Y tú, mamá? Dijo, mirándome con admiración. Te ves increíble, radiante, como si te hubieras quitado un peso de encima. Sonreí, porque me lo quité. Me quité el peso de vivir para los demás, de olvidarme de mí misma. ¿Eres feliz? La pregunta me sorprendió. Nadie me había preguntado eso en años. Sí, respondí, y me di cuenta de que era verdad. Sí, soy feliz. Rodrigo me contó sobre su vida, sobre el trabajo de mesero que, aunque cansado, le estaba enseñando humildad, sobre el departamento que compartía como un compañero, pequeño pero digno, sobre las lecciones que estaba aprendiendo sobre responsabilidad, sobre dinero, sobre vivir solo. Nunca supe lo difícil que era, admitió. Pagar renta, comprar comida, lavar mi propia ropa, planchar, limpiar. Todo eso que tú hacías y yo ni siquiera notaba. Todos tenemos que aprenderlo tarde o temprano, dije. Mejor tarde que nunca. Extraño cosas, continuó. Extraño tus tamales, extraño el olor de la casa, extraño tenerte cerca, pero entiendo que yo causé esto, y no te voy a pedir que me rescates. Me alegro de escuchar eso. Solo quiero... Se detuvo, buscando las palabras. Solo quiero que sepas que te quiero, y que estoy orgulloso de ti. Sé que suena raro que un hijo diga eso de su madre, pero es verdad. Hiciste algo que yo no tuve el valor de hacer. Elegiste tu felicidad. Sentí el calor de las lágrimas en mis ojos, pero no las dejé caer. Gracias, Rodrigo. Eso significa mucho para mí. Pasamos el resto de la tarde platicando. No solo sobre el pasado, sino sobre el presente. Sobre mis pinturas, mi taller de cerámica, mis nuevas amigas. Sobre sus planes de tal vez estudiar algo por las noches, de ahorrar para su propio lugar, de construir una vida propia. Era diferente. Hablábamos como dos adultos. No como madre e hijo en una relación desequilibrada, sino como dos personas que se respetaban. Cuando ya era tarde, Rodrigo se levantó para irse. Gracias por recibirme, mamá. Gracias por venir con esta actitud. En la puerta dudó un momento. Luego se acercó y me abrazó. Fue un abrazo suave, respetuoso. No el abrazo desesperado de alguien que pide algo. Era el abrazo de alguien que simplemente quiere expresar cariño. Lo abracé de vuelta. ¿Puedo venir otra vez?, preguntó. Sí, respondí, pero como invitado, no como quien tiene derecho automático. Entendido. Se fue caminando por la calle, con las manos en los bolsillos. Yo me quedé en la puerta, viéndolo alejarse, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza de que todo volviera a ser como antes. Eso nunca iba a pasar, sino la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podíamos construir algo nuevo. Algo más sano, algo más equilibrado. Los meses siguientes, Rodrigo siguió visitándome. Una vez cada 2 semanas, a veces cada 3. Siempre llamaba antes. Siempre llegaba con algo. Pan, flores, un postre. Nunca pedía dinero. Nunca pedía favores. Solo venía a platicar, a compartir un café, a estar presente de una forma que nunca había estado antes. Me contaba sobre sus avances en terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a no depender emocionalmente de los demás, sobre cómo estaba construyendo su autoestima desde cero. Yo le contaba sobre mis exposiciones. Había vendido más cuadros. La galería me había pedido una exposición individual para el próximo año. También había empezado a dar clases de pintura a otras mujeres en el centro cultural. Estoy orgulloso de ti, mamá, me decía cada vez. De verdad. Y yo le creía, porque las acciones hablan más que las palabras, y sus acciones demostraban que estaba cambiando. Una tarde, mientras pintaba, sonó el teléfono. Era una voz que no reconocí de inmediato. ¿Señora Estrada? Sí. ¿Quién habla? Soy la doctora Ramírez. La psicóloga de Rodrigo. Mi corazón se aceleró. ¿Pasó algo? ¿Está bien? Sí, él está bien, se apresuró a decir. Le llamo porque Rodrigo me pidió que me comunicara con usted.
Con su permiso, claro. ¿Para qué? Hemos estado trabajando mucho en su relación con usted, y él ha expresado el deseo de tener una sesión conjunta. Una sesión donde ustedes dos puedan hablar, con mi ayuda como mediadora. Pero solo si usted está de acuerdo. No hay presión. Lo pensé. ¿Qué se lograría con eso? Cerrar ciclos. Expresar cosas que tal vez son difíciles de decir sin un espacio seguro. Y, si ambos lo desean, establecer límites saludables para su relación futura. Déjeme pensarlo. Por supuesto, tómese su tiempo. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo que había vivido, en el dolor, en la traición, pero también en los cambios que había visto en Rodrigo, en su esfuerzo genuino. A la mañana siguiente, llamé a la doctora. Acepto, quiero tener esa sesión. La cita fue una semana después, en un consultorio tranquilo con paredes color beige y un sofá cómodo. Rodrigo ya estaba ahí cuando llegué. Se levantó cuando me vio, nervioso. La doctora Ramírez era una mujer de unos 40 años, de voz calmada y mirada amable. Gracias por venir, señora Estrada. Siéntese, por favor. Nos sentamos. El ambiente era tenso, pero no hostil. Bien, comenzó la doctora. Esta sesión es un espacio seguro para ambos. Aquí pueden expresar lo que sientan, sin juicios. El objetivo es sanar, no abrir más heridas. ¿Están de acuerdo? Ambos asentimos. Rodrigo, ¿quieres comenzar? Él respiró profundo. Mamá, comenzó con voz temblorosa. He estado trabajando mucho en entender por qué hice lo que hice, y la doctora me ha ayudado a ver que yo también estaba enojado contigo. No conscientemente, pero lo estaba. Me sorprendí. ¿Enojado? ¿Por qué? Porque papá se fue. Y aunque sé que no fue tu culpa, parte de mí te culpaba. Te culpaba por no haber sido suficiente para que él se quedara. Y también te culpaba por darme todo, porque eso me hizo un hombre débil, un hombre que no sabía hacer nada por sí mismo. Rodrigo, yo solo quería que tuvieras lo que yo no tuve. Lo sé, dijo, levantando la mano. Y eso viene de amor. Pero el amor sin límites tampoco es sano. Me hiciste creer que el mundo me lo debía todo, que yo era especial solo por existir. Y cuando salí al mundo real, me di cuenta de que no era cierto. Sus palabras me dolieron, porque tenía razón. Tienes razón, admití. Te di todo. Y al hacerlo, no te di lo más importante, la capacidad de valerte por ti mismo. La doctora intervino. Señora Estrada, lo que hizo fue desde el amor, pero Rodrigo tiene razón en que el amor también debe incluir límites. No para castigar, sino para enseñar. Asentí, sintiendo el peso de esa verdad. ¿Y tú, señora Estrada?, preguntó la doctora. ¿Hay algo que quieras expresarle a Rodrigo? Miré a mi hijo, y hablé desde el corazón. Rodrigo, te amo. Siempre te voy a amar. Pero también te digo esto. Nunca más voy a dejar que nadie me trate como me trataste. Ni tú, ni nadie. Aprendí que amarme a mí misma no es egoísmo, es supervivencia. Lo entiendo, mamá, y lo respeto. Quiero que tengamos una relación, continué, pero una relación nueva, donde los dos nos respetemos, donde yo no sea solo tu salvavidas y tú no seas mi razón de existir. Eso es lo que yo también quiero, dijo él. Quiero conocerte como persona, no solo como mi mamá. La doctora sonrió. Eso es un muy buen comienzo. Terminamos la sesión llorando, pero eran lágrimas de liberación, de sanación. Al salir del consultorio, Rodrigo y yo caminamos juntos hasta la esquina. Gracias por venir, dijo. Gracias por invitarme. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo, y estoy orgullosa del hombre que estás eligiendo ser. Nos despedimos como un abrazo. Y cada quien siguió su camino. Pero esta vez era diferente. Esta vez caminábamos como dos personas completas, no como dos mitades tratando de llenarse mutuamente. Un año después de aquella sesión de terapia, mi vida era completamente diferente. No solo en lo externo, sino en lo más profundo de mi ser. Me había mudado, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería.
la casa donde viví tantos años, donde crié a Rodrigo, donde sufrí y donde finalmente renací, la vendí. Con ese dinero compré un departamento pequeño en una zona tranquila, cerca del parque. Tenía 2 habitaciones, una cocina con ventana grande y un balcón donde puse macetas con flores. Era mi refugio, mi espacio sagrado. Rodrigo me ayudó con la mudanza. Cargó cajas, armó muebles, pintó una de las paredes de color azul cielo porque sabía que era mi favorito. «Te ves feliz aquí, mamá», me dijo mientras bebíamos limonada en el balcón. «Lo soy», respondí. «Este lugar es mío, completamente mío». «Me alegro por ti», y lo decía en serio. Ya no había rastro de resentimiento en sus ojos, solo amor, amor maduro, amor real. Mi exposición individual en la galería fue un éxito mayor del que imaginé. Se llamaba Renacer. 20 cuadros que contaban mi historia sin palabras. El abandono, el sacrificio, el dolor, la traición y finalmente la libertad. La noche de la inauguración, la galería estaba llena. Gente que no conocía, coleccionistas, estudiantes de arte, mis amigas del taller, por supuesto, Fernando, con su saco de tweed y su sonrisa cálida, y Rodrigo. Llegó solo, como un ramo de girasoles en las manos. «Estos son para ti», dijo, entregándomelos. «Siempre te han gustado. Me sorprendió que lo recordara. Los girasoles eran mis flores favoritas desde que era niña». «Gracias, hijo». Caminamos juntos por la galería. Él se detenía frente a cada cuadro, mirándolo con atención. Cuando llegó al último, se quedó inmóvil. Era el cuadro más grande de todos. Una mujer de espaldas, parada frente a una puerta abierta. La luz entraba por esa puerta, iluminándola completamente. Y afuera, en la oscuridad, había una sombra pequeña. Un niño. «Este soy yo, ¿verdad?», preguntó con voz suave. «Sí. Me dejaste ir. Tuve que hacerlo». Se quedó mirando el cuadro en silencio. Luego me miró a mí. «Gracias por dejarme ir, mamá. Fue lo mejor que pudiste hacer por los dos». Esas palabras me llenaron de paz. Esa noche vendí 16 de los 20 cuadros. El dinero no era lo importante, aunque me permitió dejar mi trabajo de limpieza y dedicarme completamente al arte. Lo importante era el reconocimiento, la validación de que mi historia, mi dolor, mi renacimiento tenían valor. Después de que todos se fueron, me quedé sola en la galería, mirando los espacios vacíos en las paredes donde antes colgaban mis cuadros. Fernando se acercó. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Ligera», respondí, como si hubiera dejado ir todo el peso que cargaba. «Eso es porque lo hiciste, no solo en los cuadros, en tu vida». Sonreí. «¿Sabes? Durante años pensé que mi propósito era ser madre, que sin eso yo no era nadie. Pero ahora entiendo que mi propósito soy yo. Vivir, crear, ser. Esa es la lección más importante que alguien puede aprender», dijo Fernando. «Y la mayoría nunca la aprende». Mi relación con Rodrigo siguió mejorando. Ya no lo veía como ese niño que necesitaba que lo salvara. Ni él me veía como esa madre infinita que todo lo aguantaba. Nos veíamos cada 2 semanas, a veces para comer, a veces solo para caminar por el parque. Hablábamos de todo, de nuestras vidas, de nuestros miedos, de nuestros sueños. Me contó que había empezado a estudiar por las noches, administración de empresas. Quería abrir algún día su propio negocio. «¿Y te está gustando?», pregunté. «Mucho. Es difícil, trabajar de día y estudiar de noche, pero siento que por fin estoy construyendo algo que es mío. Me alegro por ti, hijo». También me contó que había empezado a salir con alguien, una compañera de clase. Se llamaba Daniela, era maestra de primaria. ¿Y ella cómo es? Es diferente, sencilla, trabajadora. Me ve como soy, no como lo que puedo darle. «Eso es amor real», le dije. «Lo sé. Aprendí eso de la forma más dura. Un día me pidió si podía traerla a conocerme. Dudé. Los recuerdos de Bruna todavía estaban frescos, pero luego pensé, Rodrigo ha cambiado, y yo también.
No voy a juzgar a alguien por los errores del pasado. Claro, tráela cuando quieras. Daniela resultó ser exactamente como Rodrigo la describió. Llegó con una sonrisa genuina y un pastel que había horneado ella misma. Señora Estela, qué gusto conocerla. Rodrigo habla mucho de usted. ¿Cosas buenas?, pregunté, mitad en broma. Siempre. Dice que usted es la mujer más fuerte que conoce. Me sorprendió escuchar eso. Miré a Rodrigo y él asintió. Es verdad, mamá, lo eres. Pasamos una tarde agradable. Daniela era educada, pero no falsa. Hacía preguntas genuinas, escuchaba con atención, y lo más importante, trataba a Rodrigo con respeto, pero también con firmeza. En un momento, Rodrigo quiso posponer algo que habían planeado, y ella le dijo con calma, pero con firmeza: Rodrigo, quedamos en eso. No puedes cambiar los planes a última hora. Yo también tengo compromisos. Él aceptó sin pelear, y yo sonreí por dentro. Esta mujer no lo iba a dejar que repitiera los mismos patrones. Cuando se fueron, Rodrigo me abrazó en la puerta. ¿Qué opinas de ella? Opino que encontraste a alguien que te quiere, pero que también te va a retar. Eso es bueno. Lo sé. Por eso la elegí. Ya no quiero a alguien que solo me diga que sí a todo. Me alegro, hijo. Me alegro mucho. Mi vida siguió floreciendo. Las clases de pintura que empecé a dar se llenaron rápidamente. Mujeres de todas las edades venían a aprender. Pero más que enseñarles a pintar, les enseñaba a expresarse, a sacar todo lo que llevaban dentro. Muchas de ellas tenían historias parecidas a la mía, mujeres que habían dado todo por sus familias, que se habían olvidado de sí mismas, que estaban buscando reencontrarse. Nunca es tarde, les decía. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Marta, Sofía, Raquel y yo seguíamos siendo amigas inseparables. Nos veíamos todas las semanas, a veces para cerámica, a veces solo para platicar. Deberíamos hacer un viaje, dijo Sofía un día. Las 4. A algún lugar que siempre hayamos querido conocer. Yo siempre quise conocer Oaxaca, dijo Marta. Yo Guanajuato, agregó Raquel. Y yo siempre soñé con ver el mar del Caribe, dije. Entonces vamos a los 3 lugares, dijo Sofía con esa determinación que la caracterizaba. Un mes, las 4, conociendo México. Y lo hicimos. Planeamos todo. Ahorramos. Y 6 meses después, nos subimos a un autobús con nuestras maletas, nuestras risas y nuestras ganas de vivir. Fue el viaje más hermoso de mi vida. No solo por los lugares que conocimos, sino por la libertad que sentí. La libertad de no tener que pedirle permiso a nadie, de no tener que cocinar para nadie, de no tener que cuidar a nadie, solo vivir, solo ser. En Oaxaca bailamos con música tradicional en el Zócalo. En Guanajuato nos perdimos por sus callejones de colores. En el Caribe nos metimos al mar como niñas, riéndonos hasta que nos dolió el estómago. Una noche, sentadas en la arena viendo las estrellas, Marta dijo: ¿Saben qué, chicas? Esto es lo que merecíamos desde siempre. ¿Qué cosa?, preguntó Raquel. Esto, paz, alegría, libertad, nosotras. Todas nos quedamos en silencio, sintiendo la profundidad de esas palabras, porque tenía razón. Todas merecíamos esto, y todas tuvimos que tocar fondo para darnos cuenta. Cuando regresé del viaje, Rodrigo me llamó. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, hijo. ¿Pasa algo?» «No, nada malo. Es solo que Daniela y yo nos vamos a casar. Y quiero pedirte algo». Mi corazón saltó. «¿Qué quieres pedirme?» «Quiero que seas mi testigo. Quiero que estés a mi lado ese día. No porque sea tu obligación, sino porque de verdad quiero que estés ahí. Como la persona más importante de mi vida». Sentí las lágrimas cayendo por mis mejillas. «Será un honor, hijo. Y mamá, también quiero pedirte perdón, una vez más. Sé que ya lo he hecho, pero necesito que sepas que voy a pasar el resto de mi vida siendo un hombre del que puedas estar orgullosa. Ya lo eres, Rodrigo. Ya lo eres». La boda fue pequeña, íntima, hermosa, en un jardín lleno de flores.
Solo familia cercana y amigos verdaderos. Yo llevaba un vestido azul cielo. Me arreglé el cabello, me maquillé con cuidado. Cuando Rodrigo me vio, sonrió. «Te ves hermosa, mamá». «Tú también, hijo». Durante la ceremonia, Rodrigo leyó sus votos. Y en un momento, me miró directamente a mí. Y quiero agradecer a mi madre, porque me enseñó dos cosas. Primero, cómo no debe ser una relación. Y segundo, cómo levantarse cuando todo parece perdido. Mamá, gracias por no rendirte, ni conmigo, ni contigo. Todos aplaudieron. Yo lloré, pero eran lágrimas de orgullo. En la fiesta, bailé con Rodrigo. «¿Eres feliz, mamá?», me preguntó mientras girábamos. «Más de lo que nunca pensé que podría ser», respondí. «Yo también, y es gracias a ti. Porque me enseñaste, aunque de la forma más dolorosa, que el amor no es sacrificio, es respeto. Y tú me enseñaste que nunca es tarde para elegirme a mí misma». Seguimos bailando, madre e hijo, pero también dos personas que habían aprendido a amarse de forma sana. Y en ese momento, mirando a mi alrededor, a mis amigas riéndose en una mesa, a Fernando brindando con ellas, a Daniela sonriéndome con calidez, a Rodrigo abrazándome con amor genuino, me di cuenta de algo. Había perdido muchas cosas en este viaje, pero había ganado lo más importante. Me había ganado a mí misma. Han pasado 5 años desde aquella noche en que mi hijo me gritó en mi propia casa. 5 años que se sienten como una vida entera. Como si la mujer que era entonces y la mujer que soy ahora fueran dos personas completamente diferentes. Y en cierto modo, lo somos. Hoy tengo 62 años y nunca me he sentido más joven. Mi departamento está lleno de luz, de colores, de vida. Las paredes están cubiertas de cuadros, algunos míos, otros de mis alumnas. El balcón es un jardín pequeño pero exuberante, donde paso las mañanas tomando café y escuchando el canto de los pájaros. Sigo pintando todos los días. Ya no es terapia, es alegría. Es mi forma de hablar con el mundo, de decirle, estoy aquí, existo, y tengo algo que decir. He tenido 3 exposiciones más. La última fue en la Ciudad de México, en una galería importante. Vendí todos los cuadros. Pero más que el dinero o el reconocimiento, lo que más me llena es cuando alguien se acerca y me dice, su trabajo me tocó el alma, me hizo sentir que no estoy sola. Eso es todo lo que siempre quise, conectar. Recordarle a otras mujeres que no están solas en sus luchas. Mis clases de pintura se convirtieron en algo más grande de lo que imaginé. Ahora tengo un pequeño estudio que renté con el dinero de las ventas. Vienen mujeres de todas las edades, de todos los rincones de la ciudad. Algunas llegan rotas, como yo estaba. Otras llegan buscando algo que ni siquiera saben qué es. Pero todas se van como un pedazo de sí mismas recuperado. Les enseño a pintar, sí. Pero también les enseño algo más importante. Les enseño a escucharse, a valorarse, a no pedir permiso para existir. Maestra Estela, me dijo una alumna hace poco, usted cambió mi vida. No, mija, le respondí. Tú cambiaste tu vida. Yo solo te recordé que podías hacerlo. Marta, Sofía, Raquel y yo seguimos siendo inseparables. Somos las 4 musas, como nos dicen en el barrio. Hicimos otro viaje el año pasado. Esta vez fuimos a Perú. Vimos Machu Picchu. Lloramos de emoción al llegar a la cima, sintiendo que habíamos llegado tan lejos, no solo físicamente, sino en la vida. Nunca pensé que a mi edad estaría haciendo esto, dijo Raquel con los ojos brillantes. Es que la vida no se acaba a los 50, dijo Sofía. Solo se transforma. Y tenía razón. La vida después de los 50, después de los 60, puede ser la más hermosa de todas, si te atreves a vivirla. Fernando sigue siendo mi amigo querido. Nunca se convirtió en romance, y ninguno de los dos lo queríamos así. Pero su amistad es uno de los regalos más preciosos que tengo. Nos vemos una vez por semana para tomar café y hablar de libros, de arte, de filosofía. A veces nos quedamos en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. «Sabes, Estela», me dijo hace poco,
Creo que eres la persona más libre que conozco. No siempre lo fui, respondí. Tuve que aprender. Todos tenemos que aprender. El problema es que muchos nunca lo hacen. Prefieren la jaula conocida que el cielo abierto. Es más fácil quedarse en la jaula, admití. Volar da miedo. Pero tú volaste, dijo sonriendo. Y mira dónde estás ahora. Rodrigo y Daniela tienen ahora una niña. Se llama Estela, como yo. Cuando me lo dijeron, lloré durante horas. Queremos que nuestra hija lleve tu nombre, dijo Rodrigo, porque queremos que crezca con tu fuerza, tu valentía, tu capacidad de reinventarte. La primera vez que cargué a mi nieta, sentí algo que no esperaba. No era el instinto de tengo que cuidarla o tengo que sacrificarme por ella. Era simplemente amor, amor puro, sin ataduras. Hola, chiquita, le susurré. Bienvenida al mundo. Rodrigo me mira con ella de una forma diferente a como me miraba con él cuando era bebé. Antes yo era su salvadora, ahora soy su madre, su amiga, su maestra. Me pregunta consejos, me cuenta sus miedos, me dice cuando está cansado, y yo lo escucho, lo aconsejo, pero ya no lo rescato, porque finalmente entendió lo que yo tardé 60 años en aprender. Que amar no es hacer todo por el otro, es caminar junto al otro, respetando sus pasos. A veces, en las noches silenciosas, pienso en la mujer que fui, la mujer que se levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales, que trabajaba 3 empleos, que se saltaba comidas para que su hijo comiera carne, que nunca compraba nada para sí misma, que vivía en una culpa constante si se tomaba 10 minutos de descanso. Le tengo compasión a esa mujer, porque hizo lo mejor que pudo con lo que sabía, pero no la extraño, porque ahora soy libre, libre de las expectativas, libre de la culpa, libre de la necesidad de ser perfecta, de ser indispensable, de ser todo para todos. Ahora solo soy yo, Estela, artista, maestra, amiga, abuela, pero sobre todo, yo. El otro día, una alumna joven me preguntó, «Maestra, ¿cómo supo que era el momento de cambiar su vida?» Lo pensé antes de responder. No lo supe, dije finalmente. Simplemente llegué al punto donde el dolor de quedarme igual era mayor que el miedo al cambio. Y en ese momento, salté. ¿Y si me caigo? Te vas a caer, respondí con honestidad. Muchas veces, pero también te vas a levantar, y cada vez que lo hagas, serás más fuerte. Ella asintió, con los ojos llenos de determinación, y yo vi en ella a la mujer que fui, a la mujer que todas fuimos alguna vez, asustada, pero valiente, rota, pero dispuesta a sanar. A veces, Rodrigo me pregunta si me arrepiento de algo. ¿Te arrepientes de haberme corrido de la casa?, me preguntó hace poco. No, respondí sin dudar. Fue lo mejor que pude hacer, por los dos. ¿Y te arrepientes de haberme dado todo cuando era niño? Lo pensé. Me arrepiento de no haber guardado algo para mí. Pero no me arrepiento de amarte. Solo me arrepiento de haberme olvidado de amarme a mí misma en el proceso. Él asintió. Yo quiero hacerlo diferente como Estelita. Quiero amarla, pero también quiero que vea que Daniela y yo nos amamos a nosotros mismos, que tenemos vidas propias, pasiones propias. Eso es lo más sano que puedes hacer, le dije. No la ames tanto que te pierdas a ti mismo. Ámala de una forma que le enseñe a amarse a sí misma. Hoy, mientras escribo estas palabras, sí, empecé a escribir mis memorias, otra de mis nuevas pasiones. Miro por la ventana y veo el atardecer. El cielo está pintado de naranjas, rosas, morados, como uno de mis cuadros, y pienso en todo lo que viví, en todo lo que perdí, en todo lo que gané. Perdí a mi hijo por un tiempo, perdí mi casa, perdí la idea de quién creía que era, pero gané algo mucho más valioso. Me gané a mí misma. Aprendí que no soy solo una madre, soy una artista, una amiga, una maestra, una mujer completa, con sueños, con deseos, con derecho a existir más allá de lo que puedo dar a otros. Aprendí que el amor no es sacrificio,
que cuidar a otros no significa descuidarme a mí, que poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para elegirte, nunca es tarde para volar. Si pudiera hablarle a la mujer que fui hace 5 años, la noche en que me gritaron en mi propia casa, le diría esto: vas a estar bien. Sé que no lo crees ahora, sé que sientes que tu mundo se acabó, pero te prometo que no se acabó, solo se está transformando. Vas a llorar mucho, vas a dudar de ti misma, vas a tener miedo, pero también vas a descubrir una fuerza que no sabías que tenías. Vas a aprender a vivir para ti, y vas a ser feliz, más feliz de lo que nunca imaginaste. No te rindas, no te conformes, no te quedes en esa jaula aunque sea cómoda. Vuela, aunque te dé miedo, aunque todos te digan que es tarde, aunque no sepas a dónde vas. Vuela, porque del otro lado de ese miedo te está esperando la mejor versión de ti misma. Hoy, mientras el sol se pone y pinto mi último cuadro del día, siento algo que nunca pensé que sentiría: gratitud. Gratitud por el dolor, porque me enseñó mi fuerza. Gratitud por la traición, porque me mostró mi valor. Gratitud por la pérdida, porque me permitió encontrarme. Y gratitud por el silencio, porque en ese silencio finalmente escuché mi propia voz. Mi hijo me gritó: sal de aquí, no te invité. Y yo salí. Pero no solo salí de esa sala, salí de la jaula, salí de la sombra. Salí de la versión pequeña de mí misma que había aceptado durante tanto tiempo. Y lo que hice después no silenció solo a ellos. Me silenció a mí misma. Silenció esa voz interior que me decía que no era suficiente, que no merecía más, que debía conformarme. Ahora, la única voz que escucho es la mía, y me dice: vive, crea, ama, pero nunca, nunca más te olvides de ti misma. Y eso es exactamente lo que hago. Todos los días, hasta el último día. Mi nombre es Estela Vargas, tengo 62 años, soy artista, maestra, amiga, madre, abuela, pero sobre todo, soy libre. Y esta es mi historia, la historia de cómo toqué fondo. Y cómo, desde ese fondo,